buenas noches compañeros y docentes. Mi nombre es Guadalupe Meñalicota Pérez, soy del grupo 11 y este video es para la materia de expresión oral y escrita. Hoy les voy a hablar sobre las barreras de la comunicación. Primero que nada, ¿qué son las barreras de la comunicación? Bueno, se conoce como barreras de la comunicación a los obstáculos y dificultades que pueden surgir durante el proceso comunicativo y que pueden entorpecer la correcta culminación del mismo o deformar el mensaje original. Roberto de Gasperín enlista 15 de ellos que, según su punto de vista, son las principales fallas de comunicación. En este video vamos a tratar de entenderlas. La número 1 es el no escuchar. Según de Gasperín, esta es la barrera más importante. Para superarla, no solamente hay que aprender a escuchar, sino también hay que aprender a guardar silencio y a callar. Esto es porque en realidad muy pocas veces son las que escuchamos. La mayoría del tiempo ya estamos listos para discutir, ya estamos planeando nuestra respuesta o solamente escuchamos la parte que nos conviene, o incluso podemos deformar el mensaje a nuestros propios intereses. El número 2 es el poder, la ideología y el estatus. Esta barrera se refiere a todos los niveles de poder. Y es que cuando tenemos cierto estatus, se tiende a minimizar a los de bajo rango. Lo mismo pasa con la religión y la política. No escuchamos ni tratamos de entender a los que piensan diferente a nosotros. El número 3 es prejuzgar, adivinar y suponer. Esto se refiere a que incluso antes de que la otra persona tenga la oportunidad de exponerse, nosotros ya tenemos un juicio respecto a ella o al tema del que intenta hablarnos. Y esto nos impide ver a las personas como son en realidad. El punto número 4 son las actitudes negativas. Cuando nuestra disposición es negativa, se vuelve un serio problema para la comunicación y nos impide acercarnos a las demás personas. Al ser negativos o estar enojados, bloqueamos los canales de comunicación y los mensajes no llegan. Número 5. La superficialidad. Esta se da cuando hablamos de cosas frívolas, de temas vacíos o sin un mensaje que trascienda. Al no tenerlo, ni siquiera merece nuestra atención y entonces tampoco somos capaces de aceptar o captar ningún mensaje. El número 6 es la rutina de vivir. Según de Gasperín, al vivir sujetos a una rutina y con las mismas personas todo el tiempo, vuelve a las personas transparentes. Esto nos hace incapaces de verlas, de escucharlas y de entenderlas, por lo que los canales de comunicación de nuevo están cerrados. El número 7 es el engaño o la mentira. Entre la persona engañada y la que miente se eleva un muro. Se pierde la confianza y con esta la credibilidad, y de nuevo los canales de comunicación no existen. Número 8. El lenguaje. A veces tendemos a convertir o deformar las palabras, volviendo las trampas para la comunicación. Esto pasa cuando no precisamos lo que queremos decir, nuestra intención, o al no entender tampoco pedimos una explicación. Número 9. El miedo. Se da sobre todo en situaciones donde necesitamos implicar sentimientos. Nos da miedo el rechazo, la burla o el qué dirán. Pero también, cuando no somos capaces de hablar con emociones y sentimientos, puede causarnos incluso un grave daño psicológico. El número 10 es la crítica destructiva. De Gasperín dice que cuando esta barrera existe, destruye tanto al criticado como al que critica, porque no es lo mismo hablar en primera persona para dar una opinión que juzgar o criticar dando por hecho lo que no es más que una apreciación. El número 11 son las lenguas y la cultura. Las lenguas no son diferentes maneras de ver lo mismo o diferentes formas de expresar una misma realidad. Cada lengua es la expresión de una realidad diferente. Es una visión del mundo de acuerdo a una cultura. Las diferencias culturales, casi como las lenguas, ocasionan situaciones incómodas, frustraciones y malos entendidos.
porque solamente podemos captar una parte de esa realidad. Estas diferencias transculturales no solamente se dan de un país a otro, sino también dentro del mismo país, por ejemplo, norte a sur, estado a estado. El número 12 es creer que solamente existe una realidad, la nuestra. Lo mismo que hemos dicho para la lengua y la cultura es válido para la percepción de la realidad intrapersonal. Con esto me refiero a la visión de una determinada realidad que involucra a personas y grupos. Hay un concepto llamado puntuación y lo usamos para señalar el orden que le damos a las conductas o a la forma en que organizamos los hechos para crear una realidad determinada. Dicha puntuación viene de la experiencia de cada uno y de nuestra realidad cultural. Eso que nosotros creemos que es la realidad verdadera es solamente nuestra percepción. Y para captar una realidad global requerimos de comunicarnos y ampliar la conciencia y la interpretación de la realidad de los otros. El número 13 es la impaciencia o la prisa. En el mundo actual tan acelerado que tenemos ahora, la prisa no nos deja asegurarnos de haber sido escuchados y que de nuestro mensaje fue transmitido con éxito. El 14 es el modo de comunicarnos. Muchas veces nos perdemos no tanto en el qué, o sea, en lo que pedimos, sino en el cómo, la manera en cómo pedimos las cosas. La falla está en el modo que empleamos. Si somos agresivos, habitualmente la otra persona reacciona de forma molesta, dejando de lado el mensaje que queremos dar. El último punto es no empatizar o no ponerse en los zapatos del otro. Hay un dicho que dice, no hay que juzgar mientras no se haya caminado 1 kilómetro en los zapatos del otro. Esto quiere decir que no somos capaces de entender a la otra persona ni su situación hasta ponernos en su lugar y empatizar. Cuando logramos esto, seremos capaces de comunicarnos efectivamente. Bueno, la conclusión es, comunicarse es un proceso complejo, de pasos a seguir que a veces resultan incomprensibles. Los juicios de valor, juzgar, mentir, etc., puede alejarnos de las personas. En cambio, la capacidad de ponerse en el lugar del otro, de escuchar y de ser empáticos, representan un puente muy importante en la comunicación humana.